Bueno, muy buenas noches a todos. Rafa, vaya día que hemos tenido, ¿eh? Un día larguísimo. Bueno, lo primero de todo, esta mañana hemos inaugurado este evento Andalmus. Claro, ha sido un día intenso por eso mismo. Nos hemos encontrado todos por primera vez. Hemos empezado toda esta serie de ensayos y ha sido un día pues lleno de actividades y de emociones, realmente. Efectivamente. Yo, sí puedo, como creo que mando un micrófono, puedo hablar. Así que hablaré. En primer lugar, quiero darle las gracias a Javi por invitarme a participar en este evento. Y también quiero darle las gracias al Ayuntamiento de San Roque. Creo que esta iniciativa no tiene antecedentes en España, menos aún en Andalucía. Y cubre muchas necesidades que hacen falta en nuestro territorio, en nuestra geografía, tanto para los músicos como para la música andaluza en sí. De verdad, no sé qué presupuesto debe tener este festival, pero hay que apoyarlo y espero que se vuelva a repetir y que poco a poco cada año vaya creciendo con nuevas ideas y demás. Pero bueno, creo que no era eso lo que había que hablar. Tenemos que Hombre, hablar de la música andaluza, de la música de flauta, etcétera. claro, pero es lo que hablábamos un poco durante el ensayo de la orquesta hoy, que claro, los músicos, incluso los músicos del siglo XIX, también necesitaban de gente que creyeran en ellos y que les apoyaran. Ahí tenemos el caso de lo que hemos hablado hoy de Francisco Asigil, que es que sin el financiador, sin su financiador Bernardo Darán, no se habría podido ir a Bruselas a estudiar. Es también el caso de la primera de las obras que vamos a interpretar. Es una obra, es la máxima representación que tenemos hoy en el programa de música andaluza. Haydn, digamos que es el padre de la música del clasicismo. Entendemos normalmente que es Mozart, pero Haydn era mayor que él y fue mucho más conocido que Mozart en su tiempo y también pues, fue más longevo. Era tan conocido porque sus obras se editaban y se divulgaban por toda Europa. Y por supuesto llegaban aquí a España. Entonces, conocerán ustedes que en Cádiz capital y Cádiz provincia fue el epicentro en la segunda mitad del siglo XVIII indudable de Europa y del mundo. Entonces allí el marqués de Méritos tuvo la idea de, en una hermandad de la que él formaba parte, la hermandad de la Virgen de la Antigua o algo así, no recuerdo cómo era el nombre, pues quería, para una celebración que se celebraba, una celebración litúrgica, se hacía todos los Viernes Santos, pues quería la mejor música posible para el rito de las 7 palabras. Entonces, como ya conocía, todo el mundo conocía la música de Haydn, pues a través de sus contactos consiguió que el propio Haydn escribiera para la Santa Cueva de Cádiz, para esta hermandad, y para ese momento del Viernes Santo, la pieza cuya introducción van a escuchar hoy. Esta es la introducción de después 7 adagios que le continúan para terminar después con una breve pieza muy estridente que es un terremoto. Entonces lo que van a escuchar hoy simplemente es la introducción. Pero si ven el título de la obra, aparece Barbieri también como compositor. Y es que esta obra se versionó muchísimo. El propio Haydn hizo de su obra 4 versiones. La que mandó a Cádiz, que fue la primera, por supuesto, era para orquesta. Pero enseguida, ya al año siguiente, hizo una versión para cuarteto de cuerda, una versión para piano y al cabo de los años hizo una versión con coro, con solistas, con la sección de viento duplicada. Es una obra que se divulgó muchísimo por España y por toda Europa, hasta el punto de que Barbieri, con tan solo 18 años, a la versión de cuarteto de cuerda le añadió una quinta parte de flauta. Eso quiere decir que la obra, desde luego, era una obra relevante en el repertorio. Y es algo que sucedió en España, que Barbieri
le añadiera esa. Podría haber sido en Austria, podría haber sido en Alemania, que tuviésemos esa versión para flauta y cuarteto de cuerdas de esta obra gaditana. Pero no, ha sido un compositor español el que quiso hacerlo. Y me parece muy importante remarcar que yo creo que la única grabación que existe de esto la has realizado tú. Sí, la hicimos hace unos años y había que hacerla, ¿no? Entonces, del mismo modo, ya que estamos, pues también hice una grabación con todos los quintetos que hizo Boccherini para flauta y cuarteto de cuerda. Cuarteto de cuerda para 2 violines, viola y violonchelo. Lo que ustedes van a escuchar aquí no es ninguno de esos quintetos que yo he grabado, que son 18 en total, sino es otra colección de quintetos que tiene la particularidad de que en lugar de haber 2 violines, hay 2 violonchelos. ¿Por qué? Porque Boccherini fue uno de los mejores violonchelistas de su momento. Boccherini trabajó en España la mayor parte de su vida, se casó en España, sus hijos eran españoles, trabajó para el infante Luis Antonio de Borbón, hermano de Carlos III, y para la duquesa de Osuna y para tantos otros. Pasó, por supuesto, por Andalucía. No sabemos si estos quintetos se compusieron en Andalucía o se compusieron en Madrid. Pero bueno, son unos quintetos inéditos, todavía no se ha hecho ninguna edición en partitura y nosotros de hecho estamos tocando con los manuscritos. De hecho nos está costando un poquito de trabajo leer sobre los manuscritos porque no existe edición alguna, pero es una música extraordinaria y de hecho justamente antes van a escuchar también un dúo muy complejo. O sea, en ese quinteto una de las partes de cello es concertante, quiere decir que es la difícil, la que en su día tocaba Boccherini. Previamente van a escuchar un dúo de Boccherini en el que uno de las dos partes de violonchelo, una es muy difícil, que es la que también tocaba Boccherini probablemente, ¿no? Claro, y también lo que hemos hablado antes durante el ensayo, es que, claro, Boccherini tocaba tan bien el violonchelo que cuando le tenían que sustituir ponían a un violín de lo agudo que llegaba a tocar. Es verdad. Sí, efectivamente. Y Rafa, ya también un poco entrando porque hemos hablado un poco de cómo estas perspectivas desde el extranjero y me gustaría también un poco abordar cómo fue tu etapa en el extranjero, donde conociste, digamos, me veo muy representado en tu trayectoria porque conociste al que tú dices y aseguras que es tu maestro en términos musicales y en términos instrumentales también. Fue casualidad de la vida. Yo toco realmente, o sea, tocaba antes la flauta moderna, la que conocen todos ustedes que es de plata, pero bueno, me fui adentrando en este mundo de la interpretación histórica y de casualidad conocí al que es mi maestro. Me fui a Holanda y mira, pues sí, ahora que lo dices, pues si tú te has visto reflejado un poco en cuál fue mi trayectoria en aquel momento, yo me sentí muy identificado con la trayectoria de uno de los compositores andaluces más internacionales, quizá después de Manuel de Falla, que en mi opinión es Joaquín Turina. Joaquín Turina era un sevillano y un andaluz de pies a cabeza que le costó muchísimo trabajo empezar a salir fuera. Pensemos que estamos hablando de principios del siglo XX. Ahora salir fuera, te coges un avión y te plantas en donde haga falta. Pero antiguamente era muy complicado, no había tantísima movilidad. Y Rafa, lo interesante también, yo no sé, ¿tú has leído el diario personal de Joaquín Turina? Es que ese hombre pasaba unas penurias. Sí. O sea, estaba cada día escribe que estoy malo, me encuentro mal, hoy me encuentro un poco mejor. Eso después de 10 días que había estado el pobre que no podía ni... Sí. Pero es muy bonito porque primero se va a Madrid, está 3 años en Madrid, allí conoce a Falla. Después se va a París, desde París anima a Falla que se vaya con él a París y vivieron mucho tiempo, no juntos en el mismo hotel, pero sí mucho tiempo conviviendo en muchas historias allí en París, y cuenta cómo se siente desarraigado. Pero mira, y voy a aprovechar, lo he buscado antes, para leer una pequeña cosita muy bonita que escribe Joaquín Turina en los últimos años de su vida, anecdótica, pero es que digamos que de alguna manera la música española siempre ha existido, ¿no? De hecho, lo hablábamos esta mañana, pues
desde que existe música escrita, pues ha habido música en España. Pero es verdad que casi todos entendemos que la música española es esa que suena con ciertos folclores y con ciertos rasgos característicos que todos conocemos, ¿no? Ya se desarrollaban durante el siglo XIX, especialmente en el entorno de la zarzuela y de las canciones ligeras y demás, pero dentro de la música más seria costaba trabajo introducirla. Entonces, dentro de las corrientes posrománticas nacionalistas, pues en España ya empezó, con Albéniz quizá, esa corriente, ¿no? La corriente nacionalista española. Pero hay un texto muy bonito escrito por Turina en los últimos años de su vida que me gustaría leerlo, es breve. Dice: en los comienzos de octubre del año 1907 se escuchaba mi primera obra en el Salón de Otoño de París, un quinteto para piano e instrumentos de cuerda. Colocados en la escena y con el arco en ristre, ya preparados, vimos entrar a toda prisa y algo sofocado por la carrera a un señor gordo, de gran barba negra y con un inmenso sombrero de anchas alas. Un minuto después, y en el mayor silencio, empezaba la audición. Al poco rato, el señor gordo se volvió hacia su vecino, un joven delgadito, y le preguntó: ¿es inglés el autor de la obra que estaba sonando? Y le dice el señor: no, señor, es sevillano, le contestó el vecino completamente estupefacto. Siguió la obra y tras la fuga vino el allegro y tras el andante el final, pero terminar y hacer irrupción en el foyer, o sea, en la zona de camerinos, etc., el señor gordo entró allí, acompañado del vecino, el joven delgadito, y fue todo uno. Avanzó hacia mí y con la mayor cortesía pronunció su nombre. Pues así, Isaac Albéniz. Media hora más tarde caminábamos los tres cogidos del brazo por los campos elíseos, grises en aquel atardecer otoñal. Después de atravesar la Plaza de la Concordia, nos instalamos en una cervecería de la calle Real y allí, ante una copa de champán y pasteles a la tomate, sufrí la metamorfosis más completa de mi vida. Allí salió a relucir la patria chica, allí se habló de música con vistas a Europa y de allí salí completamente cambiado de ideas. Éramos 3 españoles y en aquel cenáculo, en un rincón de París, debíamos hacer grandes esfuerzos por la música nacional y por España. Aquella escena no la olvidaré jamás, ni creo que la olvide tampoco el joven delgadito, que no era otro que el ilustre Manuel de Falla. Entonces, es muy bonito porque de algún modo, en aquel momento, y lo describe Turina, nace verdaderamente la música española. Isaac Albéniz le prometió que ese quinteto de lenguaje romántico, nada español, porque era su primera obra después de estar estudiando allí en París, pues no sonaba todavía española, sonaba pues, una obra romántica. Y le prometió que se iba a editar, pero que a partir de entonces tenía que componer música española. Y me parece muy curioso claro, que hayas comentado esto de Joaquín Turina, porque tú, la música que tocas, con mucha diferencia y de cantidad, es música barroca y, si no me equivoco, bueno, preclásica, pero no mucho más tardía. Entonces me sorprende mucho que esa figura haya sido tan inspiradora, ¿no? Porque leí la biografía de Turina estando yo en Holanda mis primeros años de estudio y me fascinó tanto, me sentí tan identificado que me entusiasmé por su música y he hecho mucho por la música, o intento hacer mucho por la música de Joaquín Turina, por tanto por la música española. No la toco poco ahora, pero he hecho todo lo que puedo y seguiré haciéndolo. Y claro, no solamente eso, pero por ejemplo, esto último que ha llegado a mis oídos sobre las sonatas de Misson, que me parece realmente remarcable que, digamos, hayas hecho justamente eso que habíamos hablado esta mañana, que se trata, para los que no estuvieron presentes, de proteger la música andaluza a través de la protección mismamente dicha, de la divulgación, del fomento y de una cosa muy importante que hemos comentado, que es la grabación de la música andaluza para que otras instituciones y otros músicos y otros individuos tengan en cuenta, a través de esta grabación, que es de una muy fácil accesibilidad, el hecho de esa... Sí, pero es el caso también de las 7 palabras de Haydn en la versión de Barbieri. Había que grabarlo. La música es un arte efímero, un arte que
se oye y ya si no lo tienes en el recuerdo, pues ahí se quedó en un momento explícito. Pero hay que grabarlo, eso se grabó y estas sonatas de las que está hablando Javi, que son unas sonatas que aparecieron en un palacio de Sevilla, pues son importantísimas para el repertorio de la flauta en general, de la flauta española y de la flauta mundial en el mundo. Aparecieron y cuando te topas con una cosa así en tus manos, yo al menos siento la responsabilidad de que he de hacer todos los esfuerzos para que este arte efímero, que no se puede tocar además, intangible, esas partituras, que es lo único que se puede tocar, se le pongan sonido, pero para siempre, o sea, se haga una grabación discográfica. Espero que esto podría ser una bonita cosa de Andalmus, que se fomente de alguna forma la grabación cada vez que se celebre el festival. Sí, el evento. Pues, claro, que se elija una obra y se hagan todos los esfuerzos para su grabación discográfica. Eso es. Claro, es realmente la única manera de que esto se dé a conocer y de que al final las personas que están interesadas en la música clásica entiendan que, claro, que es que no solo existe la música clásica del norte de Europa. Es que obviamente existe una amplia cantidad, pero no es la única. Y yo creo que a nosotros nos haría, como decíamos en este artículo, nos haría paliar un cierto efecto y un cierto sentido de inferioridad que hemos, no sé por qué, hemos adquirido de una manera pues innata, pero no tiene sentido. Entonces, esa labor que tú has estado realizando, yo creo que activa ese, digamos, ese espíritu de cambio y de poquito a poco pues, ir haciéndolo, ¿no? Bueno, tenemos muchos jóvenes aquí, a ver si... Bueno, pues yo creo que podemos ir... Venga, justo lo que has dicho, que la música se hace en el momento, la música suena solamente ahora y ya se esfuma, entonces yo creo que vamos a hacer eso, que es lo que más nos gusta, ¿no? Efectivamente. Vamos por los compañeros. Todavía se interpreta cada Viernes Santo en el oratorio de la Santa Cueva de Cádiz. Todavía pueden ir por la mañana, creo que es por la mañana cuando se interpreta, si no me equivoco, o a las 4 de la tarde, no lo tengo muy claro. Pero todos los Viernes Santos se sigue interpretando esta pieza. Es la versión solamente de cuarteto, sin la parte de flauta, que como les digo lo escribió Barbieri en 1840, o sea, unos casi 50 años después de que Haydn compusiera la pieza.
Yo quiero darle las gracias a José Miguel por haber estado aquí con nosotros, porque su participación es esta. Necesitábamos un segundo violín para esta pieza, así que muchas gracias por esta colaboración. Lo que vamos a tocar ahora es una pieza también un poco insólita. Son piezas inéditas, es una colección de 12 dúos para flauta y violonchelo. Normalmente estas piezas son para flauta, o sea, las piezas del siglo XVIII para flauta y bajo suelen ser para bajo continuo, pero estas tienen la particularidad de que la parte de cello casi siempre está tocando dobles cuerdas, es decir, hace todo el acompañamiento. Y también que tiene un poquito de guasa. Tiene un poquito de guasa, sí. Entonces tiene 3 movimientos que lo por ahí. Por tanto, son piezas un poquito más íntimas. Ya lo que han escuchado era íntimo, pero esto, digamos que es para... estas piezas fueron compuestas para el rey de Portugal. El compositor, Antonio Rodil, trabajó para la corte de, creo, no sé si era José I, no sé cuál de los reyes era, pero trabajó para su corte. Por tanto, este era el tocadiscos o el CD que tenían. Se cogían un par de músicos y esto lo escuchaban pues, en su habitación.
Este cuarteto que vamos a tocar ahora, de Mozart, lo escribió estando en Mannheim, en el periodo en Mannheim, para un comerciante holandés que era aficionado a la flauta. Pues un poco como le pasaba al Marqués de Méritos en Cádiz, él que conocía la figura de Haydn y quiso que Haydn compusiera algo para su hermandad. Pues este señor comerciante, flautista aficionado, que tocaría regular, pues consiguió que el propio Mozart le escribiera varios cuartetos como este, incluso algunos conciertos para flauta y orquesta.
Aquí nuestro amigo Daniel también es una persona a la que tenemos mucho que agradecerle, porque en un principio la participación de la viola iba a ser con otra persona, pero él muy generosísimamente aceptó la invitación a este enredo llenísimo de notas y lo está haciendo de una manera magistral. Así
Así que un aplauso para él. Ahora el concierto sigue. Lo ponemos como antes. Voy a descansar un poquito y entonces para que nuestro violonchelista solista, que no es Javi, sino que es Aldo Mata, pues para que se prepare para la última pieza del concierto, pues va a tocar un breve, como decía, son piezas para parte difícil de cello que tocaba el propio Boccherini, y entonces pues para que se prepare para el quinteto va a tocar un pequeño dúo.
con esta pieza terminamos el programa de hoy. No sabemos, como decíamos antes, no sabemos dónde sonaba esta música, si en el Palacio Real de Madrid, si en el Palacio de los Duques de Osuna, allí en Madrid, o aquí en Osuna, no sabemos. Pero lo cierto es que son obras que son un privilegio para los intérpretes y yo creo que también para el público. Esperamos que hayan disfrutado del concierto. Quedan muchos conciertos en los próximos 3 días. Aquí nuestro amigo Daniel ofrecerá uno de ellos. Y bueno, muchísimas gracias por su asistencia.
Thank